tal? Buenas tardes. Miren, nada más para avisarle que ya está listo el programador. Ya armé el primero, el que le iba a mandar con todo el arnés. Ya ahí está el software cargado. Quedó tal como los tiempos que me dio. Aquí quedó de esta forma. Aquí va a conectar, si va a ponerle el switch de la puerta cuando que si está abierta la puerta que no funcione, se conecta aquí. En este de aquí se conecta el presostato, en este el botón de estar. Aquí van marcados con estos cables, dice presostato. Este va a una parte a una punta del presostato, este va al botón de estar, que es el botón push, y quedó aquí de esta orden. Si su máquina tiene seguro, para abrirlo con seguro se conecta aquí. Estos ya son los de los tres contactores, que son estos, y en estos va a conectar la válvula del dren y la válvula de llenado principal aquí, en estas dos. Con el común es este cable azul. Por aquí le dejé una terminal. Por aquí está, esta, miren. En esta conexión que trae el cable azul, que trae así como que una chichita, ahorita están aquí amarrados, pero aquí va a conectar el común de las válvulas de llenado, de los supplies, de los foquitos. Este es el común del neutro. Y hay que conectar otro común, que es este rojo, que trae este chuponcito aquí. Este es el que va, el otro común del presostato, al presostato y el botón de start. Le voy a mandar todos los diagramas. En estas tres van conectadas las tres líneas de alimentación y los motores, como se lo había explicado en el video anterior. De este lado van las tres líneas del motor de centrifugado, las conexiones de centrifugado. En estas tres las del motor de lavado, o sea, las conexiones de lavado. Y ahí está. Aquí está el programa tal como usted me lo mandó. Póngale pausa en el video. Y exactamente estos son los tiempos: prelavado 3 minutos, lava 12 minutos, una extracción de 30 segundos, un enjuague de 30 segundos, 1 minuto 30 segundos, exprime 30 segundos. Estos tiempos de reposo los hace después de centrifugar. Este aquí también lo hace. Cada que centrifuga hace un reposo de 40 segundos, un enjuague de 1 minuto 30 y el último centrifugado de 6 minutos. Aquí este es el esquema del programa. Esto se le nombra el CAN block. Ya el día de mañana, si usted quiere cambiar los tiempos, le explico cómo funciona. Por ejemplo, en el parámetro B84, si usted quiere que este de 3 minutos sean 4, pues nada más entra este parámetro y lo cambia. El de 12 en el B5. Entonces cada parámetro va para los tiempos. Pero si desea adicionar pasos o quitarlos, entonces son estos parámetros. Ya en su momento le explico si quisiera cambiarlos. Estos únicamente son los letreros. Y ahí está, miren. Le tomo una fotito y se la mando junto con el video. Pero ya está su equipo. Yo creo que ya nada más mandárselo por paquetería y ya queda listo. Y le mando los equipos y ya le marco. Gracias, hasta luego.